Nadine Gassman es doctora en Salud Pública por la Universidad Johns Hopkins, maestra en Salud Pública por la Universidad de Harvard y médica cirujana por la Universidad La Salle y la UNAM. Cuenta con más de una veintena de publicaciones académicas en las materias de igualdad de género, prevención de la violencia y empoderamiento de las mujeres. Ha fungido como representante de ONU Mujeres en Brasil y representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Guatemala. Fue directora de la campaña del secretario general, Únete, para poner fin a la violencia contra las mujeres para América Latina y el Caribe. También ha sido consultora para la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, la Comisión Europea y las agencias sueca y danesa de cooperación internacional. En México, ha fungido como investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública y asesora del Consejo Nacional de Vacunación de la Secretaría de Salud. Hoy es presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno Federal. Aquí estamos con Nadine Gassman. Muchas gracias, estimada Nadine, por estar con nosotros. Encantada de estar aquí contigo en este programa tan importante. Muchas gracias a ti. Un privilegio, es un tema central, el de la lucha de las mujeres por la igualdad, por la liberación, por acabar con la violencia de género, el patriarcado. Algo aquí en la UNAM que hemos estado haciendo mucho trabajo para resaltar el tema y atenderlo. Y ahí en el gobierno federal estás a cargo de la oficina responsable de articular todas las políticas públicas alrededor de la igualdad de género. Algunos malquerientes de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel dicen que es un gobierno machista. ¿Qué respondes a ese tipo de interpelaciones? Bueno, ya hemos demostrado y el gobierno ha demostrado claramente que es un gobierno que está trabajando con y para las mujeres, desde los programas prioritarios, el gabinete paritario, el énfasis que se le ha dado a poner a primero los pobres. Nosotros decimos, cuando tú ves las estadísticas, cuando hablas de primero los pobres, hablas de primero las pobres, ¿no? Y hay un compromiso del presidente, pero de todo el gabinete, de trabajar en la implementación del Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que desarrollamos hablando con las mujeres, escuchando y dialogando, y que ahora, pues en estos momentos que estamos en el cuarto año de trabajo, te das cuenta que está dando resultados en trabajo, en salud, en educación y en la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, en tener un modelo de prevención primaria a la violencia contra las mujeres y que también tenemos un modelo de atención a la violencia. Entonces, pues es un gobierno feminista, es un gobierno que tiene una política exterior feminista y que trabaja para cerrar las brechas de desigualdad y con un énfasis muy importante en las mujeres indígenas, en las mujeres afro, las mujeres de la diversidad sexual y también en las mujeres que viven con discapacidad. Algunos de los impactos más sentidos directamente de la población, ¿cuáles serían? Ahora tienen mejor acceso a salud maternal, salud para las mujeres, hay más becas para las mujeres, hay más atención cuando hay alguna violación o alguna violencia pues, de género en contra de la mujer. Que, concretamente, ¿cómo lo estamos viviendo y sintiendo? Bueno, yo te diría que primero hay una conciencia mucho mayor de la importancia de cerrar las brechas de desigualdad. Sí, yo creo que nunca hemos hablado tanto de esas brechas y las hemos mostrado. Y tenemos impactos concretos, los programas prioritarios. Si tú tomas los programas prioritarios, Jóvenes Construyendo el Futuro, 60% de las beneficiarias son mujeres. 60. Sembrando Vida, 30% de las beneficiarias son mujeres y 50% de las técnicas son mujeres. Las becas Benito Juárez, mayoría mujeres, también 56%. Las pensiones de adultos y adultas mayores, también mayoría mujeres. No se diga el programa de madres trabajadoras y personas con discapacidad. Entonces, ahí donde está la inversión, donde está la prioridad, la mayoría de las beneficiarias son mujeres. Y son mujeres pobres, mujeres indígenas, mujeres del campo, etcétera.
Pero en otras políticas públicas, como en la del salario mínimo, el haber aumentado el salario mínimo casi duplicado, ha cerrado la brecha de género, de desigualdad de salario entre mujeres y hombres, 6%, que es muchísimo. Claro, porque hay una gran mayoría de mujeres que ganan el salario mínimo, pero has tenido un impacto muy importante. Educación, ¿no? La nueva escuela, los cambios en los contenidos del currículum están incorporando la perspectiva de género, están hablando sobre la igualdad, están hablando sobre la no discriminación, la no violencia, están hablando de nuevas masculinidades y están también reconociendo el carácter multiétnico y pluricultural que tiene nuestro país. En salud también han habido avances muy importantes en términos de los programas de salud sexual y reproductiva, servicios de aborto seguro, y de postaborto, servicios también de cáncer de mama. O sea, hay un esfuerzo por también ver las necesidades específicas de salud de las mujeres. Y en seguridad, el tema de la violencia contra las mujeres es un tema que nos convoca, que nos tiene ocupadas. Hay un grupo interinstitucional que trabaja en conjunto. Hemos desarrollado un modelo de prevención primaria de la violencia. Eso quiere decir, ¿qué hacemos para que no haya violencia? Para dejar de contar. Yo digo, yo ya no quiero contar, quiero que los hombres cambien, quiero hablar con los hombres, por eso es tan importante la educación. Quiero que en el trabajo, en el transporte público, en los partidos políticos, en las casas, deje de haber violencia. Pero también hemos fortalecido el modelo de atención a la violencia, o sea, han coordinado los servicios, se está invirtiendo más en centros de justicia, en refugios, y hay una coordinación también muy importante con los estados, con las instancias estatales y municipales de las mujeres. Es muy interesante lo que dices con respecto al aborto, porque ahorita en los Estados Unidos hay retrocesos terribles, ¿no? El supuesto país de la modernidad, la igualdad, la libertad. Acaban de echar para atrás una de las resoluciones más importantes del Suprema Corte que hace posible que todas las mujeres de allá, de aquel país, tengan acceso al aborto, interrupción anticipada del embarazo. Y aquí pues estamos años luz adelante. Bueno, empieza desde la Ciudad de México. La verdad es que la gente no cree, luego cuando cuentas fuera, pero la Ciudad de México fue de los las primeras ciudades en legalizar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es una ciudad realmente muy progresista y que además su ejemplo se ha permeado en todo el país, ¿no? Totalmente, y lo que hemos visto en estos años con el progresismo, con la Cuarta Transformación, es un número creciente de estados que están despenalizando el aborto, al mismo tiempo que la Secretaría de Salud ha promovido que en cada estado haya servicios de aborto seguro, porque el aborto tiene causales despenalizadas en todos los estados, violación, riesgo de vida en la madre, pero estamos aumentando y sí, estamos en un momento donde hay una ola en América Latina que está hablando sobre el derecho a decidir, sobre las autonomías de las mujeres, y sí es muy preocupante ver los retrocesos pues que estamos viendo en el norte, ¿no? Sí, no, y también nos falta todavía avanzar, constitucionalizar el derecho pleno a la mujer a interrumpir el embarazo, decidir sobre su cuerpo. Nuestra Constitución también tenemos unos pendientes por ahí. Tenemos asignaturas pendientes, tenemos hoy día 9 estados, nos falta el resto y nos falta también ponerlo como bien en los otros estados, que no sean los 9 estados donde sí es legal, dices que hay causales que pueden permitir el aborto. En todo el país. Y entonces esto permite que los servicios públicos de salud puedan dar esta atención. Pero supongo que pues una mujer joven, adolescente, pues va a pensar 2 veces antes de ir a una clínica así. Entonces seguramente tenemos pues clínicas clandestinas, insalubres. ¿Esto todo es un fenómeno real o viene de la Ciudad de México? ¿O qué es lo que está pasando al rato de tierra? Han pasado un par de cosas que son, me parece, interesantes.
Una es que hay más estados y entonces eso te permite pues que no tengas que, antes venían a la Ciudad de México, ahora van al resto de los estados. En todo el país desde 1940 el aborto por violación, por grave riesgo a la vida de la mujer y malformaciones congénitas más adelante son, digamos, causales no punibles. Eso hace que los servicios públicos, como bien decías, tengan la obligación de prestar estos servicios, así como los abortos espontáneos, claro, ¿no? O sea, hay una serie, 20% de los embarazos acaban en abortos espontáneos y hay que atenderlos. Pero sí hemos visto en algunos estados pues que hay hasta mujeres presas y médicos, enfermeras presos por el tema. Hay en este momento todavía mujeres presas todavía por haber abortado. Y bueno, es parte, digamos, de lo que hay que, con el fallo de la Suprema Corte de Justicia que tuvimos al final del año pasado, pues esto ya no va a suceder en el país. Y eso también es un gran avance y es un gran contraste. Nosotros tenemos una Suprema Corte de Justicia que ha fallado diciendo ninguna mujer puede ser criminalizada por tener un aborto, ¿no? Y eso es una gran diferencia. Es nuestro Roe contra Wade, ¿no? Mientras ellos lo están revocando. ¿Cómo son las cosas? Son tiempos de cambio que estamos viviendo en el mundo entero. En el mundo. Sí, bueno, es que los conservadores existen, están y tienen posiciones pues que tienen un impacto enorme en los derechos de las mujeres. ¿Y cómo respondes pues es un gran sector de la población, incluso mayoritaria, uno podría decir? No sé cómo anda la opinión pública ahora, supongo que también se está moviendo, pero hasta hace pocos años, pues la mayoría de la población sí está en contra. No sé si en contra de que se pueda abortar, pero por lo menos en contra de el aborto en sí, ¿no? Bueno, las preguntas que opinan están en contra. No sé hasta qué punto hayas podido monitorear eso en términos de la opinión pública, porque hay grupos que agresivamente, como Frena y otros opositores, que están absolutamente, agresivamente en contra de que las mujeres tengan este derecho. Mira, es muy interesante porque las encuestas que hace 10, 15 años hacían Católicas por el Derecho a Decidir mostraban que en un país tan católico la mayoría de las personas del país no estaban por penalizar el aborto. ¿No? Y la discusión, y lo dicen las feministas hace mucho, no es si estás a favor o en contra, es un tema del derecho a decidir y quién decide sobre el cuerpo de quién. Entonces, yo creo que en general la población no está de acuerdo en criminalizar a las mujeres, no está de acuerdo, cuando tú le preguntas a las encuestas que se han hecho hace mucho y no ha cambiado, ¿usted cree que una mujer que aborta tiene que ir a la cárcel? La mayoría te dice que no. Claro. ¿No? Ahora después están las consideraciones de qué haría yo, qué es lo que pienso, y eso es total y absolutamente respetable. Pero creo que también es parte como de las leyendas urbanas de que todo el mundo está en contra y que somos súper conservadores. Yo te diría que en general las personas no están de acuerdo en criminalizar a las personas. Es la distinción central, ¿no? Igual uno dice, no estoy de acuerdo con el aborto como práctica, yo nunca lo haría, pero es otra posición de que si alguien quiere o necesita hacerlo, pues, imagínate, ir a la cárcel, pues ya es una exageración, ¿no? Claro, ¿no? Entonces ese es un tema en que hemos avanzado. Yo creo que se entiende mejor, las jóvenes lo tienen muy claro, el tema de la autonomía, del derecho a decidir, y pues esperemos que sigamos avanzando en el país. Otro tema polémico, al principio del sexenio había el tema de lo de las estancias infantiles, ¿no? Que la oposición decía que era una política antimujer, supuestamente, el de suspender las estancias. Se hizo, yo entiendo en su momento, por cuestiones más bien de corrupción, que se utilizaba como fachada estos negocios de cuidar a niños, entonces ahí se iba mucho presupuesto, entonces mejor era dar el recurso directamente a las madres o a los diferentes centros más consolidados para evitar la corrupción. Esto ya se ha arreglado, o sea, las mujeres trabajadoras hoy en México
tienen acceso en general a la protección y el cuidado de sus niños cuando están en el trabajo? Mira, una de las cosas en que nosotras hemos trabajado de una manera sistemática es en crear el Sistema Nacional de Cuidados. O sea, la idea, que es una idea que ha estado en el feminismo por décadas y que en la pandemia resultó evidente, es que somos sociedades donde se toma como una cosa natural que las mujeres se ocupen de cuidar, de lavar, de planchar, toda esta cuestión que en realidad sostiene la vida, ¿no? Y que es invisible, como es invisible, está en los hombros de las mujeres y casi no se paga, y cuando se paga muy mal, ¿no? Hemos trabajado desde el Instituto Nacional de las Mujeres en visibilizar el tema de los cuidados, en hacer propuestas para reconocerlo, redistribuirlo, no solo dentro del hogar, pero que el Estado tenga su responsabilidad, las empresas tengan su responsabilidad y remunerarlo a través de servicios. Hemos trabajado de una manera muy sistemática con el Congreso, el Senado, el Ejecutivo, y lo que hemos estado trabajando es en organizar este Sistema Nacional de Cuidados. Está haciéndose, no está todo resuelto, pero es un tema, John, que hoy día está en las discusiones de la CEPAL, de la ONU. Claro. Nosotras como Instituto Nacional de las Mujeres, junto con ONU Mujeres, en el marco del Foro Generación Igualdad, que fue un evento internacional que organizamos entre Francia, México y ONU Mujeres, lanzamos la Alianza Global por los Cuidados el año pasado. Tenemos hoy día 69 miembros y es un espacio para intercambiar experiencias, hacer abogacía a nivel internacional por este tema, que es un tema que estaba perdido. Sí, debería haber, así como en nuestra Constitución presumimos, ¿no?, el derecho a la tierra, al trabajo, pues el derecho a los cuidados, a esos... pero te voy a interrumpir la plática porque me están llamando a un breve corte. Vamos a regresar sobre este tema tan importante de las mujeres, de igualdad de género y los cuidados para cuidar a nuestra sociedad. No se vayan, esperamos en unos segundos. Aquí seguimos con Nadine Gassman. Muchas gracias, Nadine. Gracias a nuestro público por estar aquí. Estábamos entrando en un terreno muy interesante con respecto a los derechos a ser cuidado, a tener los cuidados necesarios, los niños, las mujeres poder trabajar sin preocupaciones mayores. ¿El Estado debería garantizar esto o no? ¿Debería dar al mismo nivel el derecho a contar con alguien que cuida a sus hijos o otros asuntos de la familia al mismo nivel que el derecho a la tierra, el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, esos grandes derechos sociales que presumimos tanto los juristas? Esta es la nueva ola de derechos. ¿Y cómo vamos en México ahí? Bueno, vamos, es la nueva ola de los derechos, es esta conciencia de que lo que sostiene no solo a la sociedad, sino al planeta, son los cuidados y que tenemos que hacernos responsables, que las mujeres trabajamos 3 veces en cuidados que los hombres a nivel nacional e internacional y que no se paga por eso. Entonces, la Cámara de Diputados, al final de la legislatura anterior, hicieron unas modificaciones a la Constitución, al artículo 4 y 73, para reconocer el derecho al cuidado, a hacer cuidado y al tiempo propio, y proponen que haya un Sistema Nacional de Cuidados. A ver, pero además para interrumpir, el otro elemento también me parece muy interesante, no solamente a los cuidados, sino al tiempo propio. O sea, que las mujeres pueden descansar, hombres también, pero las mujeres son las que menos descansan por esa triple jornada, ¿no? Así es, o sea, es esta idea de que no es una obligación cuidar, que es una obligación de la sociedad, claro, pero no de las personas. También tiene implícito el tema
de que los cuidados son una corresponsabilidad de la familia, que hay que distribuirlo, redistribuirlo entre hombres y mujeres y la familia en general, pero también es una responsabilidad del Estado que haya cómo cuidar y que tiene que ser una corresponsabilidad también del sector privado, ¿no? Entonces llama a esta corresponsabilidad y también, ya se aprobó. también a reconocer el trabajo de cuidados y a profesionalizar los cuidados y asegurarnos que las cuidadoras o los cuidadores tienen derechos. Esto se aprobó en la Cámara de Diputados, pasó a la Cámara de Senadores, está ahí esperando ser discutido y hace unos meses las senadoras, encabezadas por la senadora Malú Mitchell, pero con un grupo de senadores donde está Pati Mercado también. Susana Harp, supongo. Hicieron una propuesta de Sistema Nacional de Cuidados. Y esperamos que ahora que acabe el receso se discuta esa propuesta. Pues ya está entonces en la cancha Sí, del Senado desde hace ya casi 2 años. Un año y un poquito. Ha habido como toda una serie de estudios. Nosotras desde el I Mujeres hemos trabajado en el Ejecutivo también para coordinar qué es lo primero que hay que hacer, lo que tenemos, qué hace el IMSS, qué hace el ISSSTE, qué hace el DIF, qué hace Bienestar, y darle una forma de Sistema Nacional de Cuidados. Y hemos hecho estudios también, John, porque uno de nuestros grandes aliados ha sido la Secretaría de Hacienda. ¿Y sabes por qué? Porque la Secretaría de Hacienda, desde que llegamos al gobierno, me preguntaba, Nadine, ¿por qué no hay más mujeres en el mercado formal de trabajo? Y la respuesta es simple, no hay tiempo. Claro. O sea, si trabajas 40 horas a la semana en trabajos de cuidado, lo que te queda es tiempo para trabajo informal, no para trabajo formal. Entonces, hemos estado trabajando para demostrar, y lo hemos demostrado, hemos hecho estudios con ONU Mujeres y la CEPAL, de cómo es una inversión inteligente. O sea, no es un gasto, es una inversión porque recuperas tu inversión muy rápido en impuestos, en formalización del empleo y también en mayor empleo. Entonces, estamos trabajando viendo un poco revolucionas la sociedad completamente, ¿no? Al generar relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres, dentro de la familia y en la sociedad. Y esto aplicaría, por supuesto, más allá del mercado formal. O sea, sería un derecho que podría gozar cualquier mujer, trabaje o no. O sea, el derecho a que puede llevar sus hijos a la guardería unas horas al día para que se dedique a lo que le plazca, a capacitarse, a estudiar, a leer, a pasear. O no hacer nada. O no hacer nada, que es el lujo más grande. Que ese es lo bonito de esa parte, del derecho a la libertad, ¿no? Exacto. Y mira, hablamos mucho de los niños y las niñas, pero es cuidados a adultos mayores y adultas mayores, a personas enfermas, a personas con discapacidad. O sea, la necesidad de cuidados es amplia, dedicamos mucho tiempo y lo tenemos que reconocer y como sociedad hacernos cargo. ¿Y qué pasaría si incluyéramos todo el trabajo de las mujeres, de los cuidados, dentro del Producto Interno Bruto? Sería una buena forma para medir cómo estamos hoy, cómo seríamos después de esas reformas. Han habido movimientos incluso globales para esto, porque es muy machista la manera en que se mide el Producto Interno Bruto de bienes y servicios en el mercado formal. ¿Sabes a cuánto corresponde en México? A ver, dinos. Al 27%. 27% del PIB. O sea, si tú contabilizaras el trabajo de cuidados, corresponde en México al 27%. O sea, aumentaría nuestro PIB 27% si es que lo contabilizaras. No hay sector que dé tanto al PIB como este subsidio que hacemos las mujeres a la economía. ¿Y eso es cómo se compara con otros países, por ejemplo? Más o menos. A otros países están en 20%, dependiendo de los sistemas de cuidados, etcétera, baja. Pero más o menos en el mundo es alrededor entre el 20 y 25%. Nosotros se hizo una medición el año pasado. Aumentó con la pandemia, evidentemente, porque hubo mucho más inversión en cuidados. Todos cuidamos mucho más. Y es el 27% del PIB.
Menciona la pandemia. En general hubo un aumento en la violencia de género, ¿no? Las estadísticas que estábamos revisando de tu misma oficina, de otras, demuestran que en estos 2 años de pandemia, pues ya de por sí teníamos una crisis. Ahora ya se aumentó esta visión idílica de el hogar, que ya podemos estar con nuestras familias. Pues algunos sí es cierto, ¿no? Pudimos aprovechar de la pandemia para convivir más con los hijos, en la familia, pero esto no es siempre el caso. En muchos hogares hay violencia y esta pandemia la agravó, ¿correcto? Sí, sí. O sea, lo que vimos durante la pandemia en México y en el resto del mundo es que esta cercanía, estar en el mismo espacio, pues para muchas era muy agradable y para otras era estar encerrada con tu agresor. Una de las cosas que a mí me parece que fue muy buena fue que desde el inicio de la pandemia se prendieron los focos rojos y se dijo a nivel internacional, a nivel nacional. De hecho, nosotros logramos que fuera considerada la atención a la violencia como un servicio esencial desde el inicio de la pandemia. Y se habló mucho del tema y nosotros le dijimos a las mujeres en México y en los estados y en los municipios, fueron muy creativas, no estás sola, ¿no? Los servicios están aquí, estamos para apoyarte, no tienes por qué aguantarlo, pero sí, o sea, sí pasó lo que creíamos que iba a pasar. Se siguieron dando servicios, se innovó muchísimo en términos de que las mujeres no tuvieran que ir, sino dar asesoría por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico. Se inventaron formas de que las mujeres pudieran pedir ayuda sin ponerse en mayor riesgo. Pero sí, es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Y como te decía, nosotras desde el Instituto Nacional de las Mujeres estamos muy empeñadas en promover acciones que sean de prevención de la violencia. Trabajamos con los equipos que atienden, pero estamos buscando, y por eso lanzamos los lineamientos para la prevención del acoso sexual en el transporte público. Sí, es lo que justo te iba a preguntar, que es una iniciativa nueva que están ensayando en varias partes, que es específicamente para atender el tema del transporte, que ha sido un sitio particularmente peligroso, incómodo, violento para las mujeres. Mira, en México las mujeres hacen más o menos 10 millones de trayectos al día. Las mujeres, sus trayectos son trayectos más complicados, porque no es como de la casa al trabajo, de la casa al estudio, sino es de la casa a dejar el niño a la guardería, de ahí al trabajo, de ahí al mercado, de ahí al doctor, etcétera, etcétera. Y 96% de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso. Cuando nosotros recorrimos el país para hacer el Proigualdad, una de las cosas que las mujeres nos dijeron es: queremos transporte público seguro, queremos poder transportarnos tranquilas. Y entonces hemos trabajado en colaboración con SEDATU y en la Ciudad de México con la ruta concesionada 88, un instrumento, unos lineamientos para prevenir, para atender y para derivar los casos de violencia más extremos en el transporte público, como una propuesta de prevención esencialmente, ¿no? Para decir, no puede ser que subirte a un transporte público sea un riesgo para todas las mujeres, porque cuando me dices que el 96% hemos sufrido acoso en el transporte público, porque todas, ¿no? O sea, nadie se salva. Claro. ¿No? Y por eso ves a las chavas, pues, viendo cómo hacen, tratando de caminar más. O sea, no debe ser así. En la Ciudad de México, desde hace tiempo, han habido vagones separados de género. No sé, desde hace por lo menos 30, 40 años, no sé. No sé si da, pero sí, mucho tiempo.
Eso es una política pública para evitar preventivamente. ¿Cuáles son otras estrategias que están impulsando? Lo que nosotros estamos planteando, y esas políticas son políticas válidas, donde tú dices, sabes que las mujeres ocupan este espacio y no entra nadie más. Pero no es, o sea, es muy bueno, pero lo que nosotros estamos proponiendo ahora es decir, hagamos que todo el transporte público sea un transporte libre de acoso, ¿no? Y estos lineamientos lo que hacen es trabajar, primero, poner en la conciencia pública que el tema del acoso no es un tema personal. No es que a la chava la están acosando y es entre la cosa. Es un tema de todos. Claro. Y todos y todas tenemos la obligación de prevenirlo. Entonces, si tú lo ves, no es como te enseñaron, ve para el otro lado, no te metas. No, es decir, oye, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, que la gente sienta que el transporte es un transporte seguro y que todos lo tenemos que hacer. La segunda cosa es reconocer que hay una autoridad en el transporte público y que esa persona, que es el conductor o conductora, puede hacer cosas para parar, para poner a la mujer en un lugar seguro, para llamar a las autoridades. Y los lineamientos lo que hacen es eso, desde poner información y decirle el acoso no está bien, es una infracción, es un delito, no lo hagas, y decirte acoso es los piropos no deseados, el manoseo, el torteo, o sea, todo eso que pasa en el transporte público, ¿sí? Proponer tecnologías en el transporte público, cámaras, botones de pánico. También hablar dentro del transporte público de lo que puedes hacer y después darle un papel a cada quien y decirle a cada quien qué le toca hacer, ¿no? A la mujer decir, no es normal, no lo tienes que aguantar, háblalo, no tienes que denunciar, nada más dice, oye, déjame de estar tocando, los de alrededor, decir, oye, ¿qué te pasa? El chofer o la conductora, decirle, vente para acá y darle un espacio segura, separada del agresor, y al agresor decirle, oye, en la próxima parada te están esperando porque lo que hiciste es un delito. ¿Cuál es el castigo por a un hombre que aprovecha de la cercanía física para acosar a alguien? Bueno, digamos, tienes la parte legal, o sea, que si te van al Ministerio Público y la mujer, o sea, si es un delito, quiere denunciar, y eso está en ella, porque a lo mejor no quiere denunciar, la mayoría de las mujeres lo que quieren es que paren, ¿no? Hasta te bajo, ¿no? Y pues ahí te quedas, ¿no? Digamos, si no se quiere denunciar, hasta viene un policía a un Ministerio Público y te vas. Creo que la parte más importante, yo sé que nos gusta, ¿no? Y te vas a ir a la cárcel, te van a poner una multa. Creo que lo más importante es que socialmente dejemos de ver para el otro lado. Que sea inaceptable. Exacto, ¿no? O sea, que tú digas, ¿sabes qué? No lo hagas, porque eso va a ir transformando las conductas de los hombres que en muchos casos piensan que así es. Y muchas mujeres dicen, ya sé, me subí al metro, ya sé que me van a meter la mano. O sea, no es así, no tiene por qué ser así. Y está en todos y todos nosotros cambiar eso. Muy bien, me están llamando a un segundo corte. Ahorita regresamos para seguir conversando con Nadine Gassmann. No se vayan. Aquí seguimos con Nadine Gassmann, la directora de es el Instituto Nacional de las Mujeres. Ahí estamos. Está haciendo un trabajo muy importante a favor de la concientización, la prevención y la atención a este gran problema de la desigualdad de género. Este último tema es fascinante, que ya no aceptemos el acoso en el transporte público, así como si alguien te agarra la cartera, te das cuenta inmediatamente, te das vuelta y no, regresa la cartera y todo el mundo se organiza y no, así debería ser también, ¿no? Así tiene que si ser. te tocan indebidamente, igualmente, ¿no? Que todo el mundo denuncia y aíslas al agresor, proteges a la agredida y ir generando una intolerancia a estas acciones, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea, y que
pues la mayoría de las agresiones son de los hombres, que los hombres piensen que los cuerpos de las mujeres no están ahí para su fructo, ¿no? Ahora, también tienes grandes planes, estimada Nadine. Hace unas semanas fuiste a Washington a presentar algunas ponencias, un proyecto de acción, de intervención como candidata a dirigir la Organización Panamericana de Salud. Esta es una candidatura oficial del gobierno de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador te propuso. Hay otras candidatas, todas mujeres, entiendo, ¿no? No. Somos dos. Hay 6 candidatos y candidatas, 2 mujeres. 2 mujeres nada más. Bien. Y en septiembre se va a tomar esta decisión. ¿Por qué? ¿Por qué quieres dirigir la Organización Panamericana de Salud y cuáles podrían ser algunos de tus proyectos estratégicos ahí? Bueno, primero decir que yo me siento muy honrada de haber sido, que me hubieran dado este encargo de ser candidata a ser directora de la Organización Panamericana de la Salud. Y el interés de México, del presidente, tiene que ver con nuestro posicionamiento internacional, con la importancia que México le da al multilateralismo, con la importancia que el gobierno de la Cuarta Transformación le da a la salud, ¿no? Es un momento de renovación de liderazgo en la Organización Panamericana de la Salud y el gobierno de México dijo, tenemos que estar ahí, tenemos que apoyar la transformación de la propia organización, llevar los valores del multilateralismo, que no pase lo que pasó en la pandemia, de que unos países tenían muchas vacunas y otros no tenían. Ha sido una posición de México ante la ONU desde el inicio. Entonces yo me siento muy honrada, yo soy una médica, soy salubrista, trabajé mucho tiempo en la salud pública, he dedicado toda mi vida a las políticas sociales. Y pues es una gran oportunidad de hacer estos planteamientos. Estamos planteando como propuesta hacer un nuevo pacto por la salud universal y el bienestar, realmente asegurarnos que todos los países de la región pueden desarrollar sus sistemas, que podemos tener autosuficiencia sanitaria, o sea que recuperamos las capacidades que tenemos en la región de producir vacunas, de comprar en conjunto, de hacer investigación y desarrollo, y que fortalecemos y hacemos más eficiente la propia OPS. Es un enorme desafío, es un encargo, yo lo hago con mucho honor y mucha convicción de que realmente estos organismos internacionales tienen un papel muy importante para lograr la igualdad, ¿no? Cuando hablamos de salud universal es que queremos que cada país desarrolle, basado en la atención primaria, sus servicios, pero que además que entiendan el contexto, que tengan perspectiva de género, que tengan una perspectiva interseccional. ¿Y cuánta autonomía tiene la OPS, por ejemplo, de las grandes empresas farmacéuticas y de la industria en la materia? He escuchado a López-Gatell, nuestro subsecretario, pues, denunciar a la OMS, por lo menos, este tema, de la razón por la cual la OMS no ha avanzado más en términos de asegurar el acceso universal a las vacunas, es porque las empresas farmacéuticas están ahí presionando con su financiamiento. La OPS también tiene esa problemática en términos de financiamiento. ¿Dónde viene el dinero de la OPS? Bueno, el dinero de la OPS viene de 2 vías principales. La primera son las aportaciones de los países, las cuotas de los países. Hay que decir que la mayoría de los recursos vienen de los Estados Unidos. Ajá. Como más la OEA un poco, ¿no? Más o menos el 60%. 60%. Okay. Otra parte, que es más o menos, esto sería como el 40%, el otro 40% viene del aporte que hace la Organización Mundial de la Salud, de los fondos que los mismos países dan a la OPS, y hay otro 20% que viene de donaciones, de proyectos, por ejemplo, que hacen los países y que le dan recursos a la OPS. Entonces, es un espacio intergubernamental, es un espacio que tiene el potencial de
trabajar regionalmente, trabajar en conjunto, no está exento de los, digamos, de las presiones pues que hay en el mundo, pero sí estoy confiada en que las cosas se pueden hacer de una manera en que realmente ponga en el centro las necesidades de los países, las necesidades de las poblaciones de los países. Y creo que la razón por la que a mí me da tanto gusto esta designación es que no creo que hay mejor momento en la historia reciente para renovar el liderazgo de la OPS que en este momento donde todos hemos sabido lo que es el costo de no tener sistemas de salud fuertes. ¿Cuáles son las lecciones principales de estos 2 años de pandemia como para tomar objetivos, iniciativas ambiciosas para atender de fondo la problemática de salud en América Latina? Bueno, en México estamos muy acostumbrados a oírlo porque el presidente nos lo dice todos los días. Pero los últimos 40 años de desinversión en los servicios públicos de salud fueron los que nos encontraron con servicios en la mayoría de los países del mundo, y México no fue la excepción, con servicios que no tenían como esta posibilidad de responder de una manera adecuada, rápida, porque lo que tú necesitas es tener servicios de atención primaria en todo el país, que le lleguen a todo el mundo, porque entonces eso te crea un espacio de vigilancia sanitaria, un espacio de una primera respuesta, de educación en salud, o sea, hace todo mucho una primera atención. Entonces, por eso el pacto es uno de los pilares del pacto, tiene que ver con construyamos esto, que además no es una idea nueva, ni mía, ni novedosa, nos las debemos hace 40 años con la atención primaria. Hubo un evento muy lindo en 2019, antes de la pandemia, donde era el relanzamiento de la atención primaria, que es una forma de realmente acercar no solo los servicios de salud, pero la salud pública a las comunidades, donde las comunidades participan, están involucradas. Eso es una de las lecciones. La segunda tiene que ver con el tema de cómo nos encontró la pandemia en términos de dónde se producen, dónde se compran, dónde se distribuyen los insumos médicos. Acuérdense cuando estábamos enloquecidos buscando cubrebocas, ventiladores, material para protección de los propios trabajadores y trabajadoras de la salud, y después las vacunas. Entonces creo que la segunda lección es que no podemos no tener autosuficiencia, y la región de las Américas sí tiene esta capacidad. La CELAC hizo una propuesta que desarrolló técnicamente la CEPAL, donde muestra el potencial de la autosuficiencia sanitaria. Sí, ¿no? La soberanía, porque hay que atender ese problema, ¿no? El mercado global por las vacunas, la verdad es que lo apropiaron los países más poderosos como siempre, y a México nos fue relativamente bien comparado con otros países, pero sí tenemos que aprender esa experiencia. Y la medicina preventiva, ¿qué dices? Exacto. ¿No? Eso es lo más importante. Antes de que lleguen las enfermedades vamos a prevenir. Aunque también el tema de las especialidades médicas es central. Yo veo pues las clases más adineradas de América Latina, cuando tienen algún problema serio de salud, se van a los Estados Unidos, ¿no? Se van a Houston, se van a California, y esto deja una situación en que en nuestros países, pues luego no existen estas atenciones tan especializadas. No podríamos repartir, organizarnos mejor entre diferentes países, cada país igual le toque alguna enfermedad especializada para que los más pobres tengan acceso también a esta medicina de alta calidad. En fin, yo no soy experto en el tema, pero me parece que la agenda es enorme, ¿no? Son los temas, y mira, en esta candidatura he tenido la oportunidad de hablar con muchos ministros de salud, algunas ministras, y realmente te plantean estos temas, o sea, los temas desde cómo garantizamos la atención primaria hasta
en el Caribe, por ejemplo, hay un drenaje que en realidad más bien es un robo de cerebros espectaculares donde forman enfermeras y se las llevan a los países desarrollados y ellos se quedan sin. Claro. Entonces tenemos el tema de la medicina de alta especialidad. Estamos en un momento muy importante, muy interesante, donde nos escuchan, todo el mundo está hablando de salud, no hay presidente o presidenta que no lo tenga como algo, un problema que tuvo que resolver, que le tomó tiempo, esfuerzo, dinero. No era así antes de la pandemia, y por eso me parece tan importante, y por eso México ha puesto este esfuerzo en una candidatura para decir: aprendamos de lo que acabamos de vivir y asegurémonos que hay salud para todos y para todas y con todos y todas. Pues muy bien, aquí en la universidad, como comentábamos, también es un gran tema de la igualdad de género. Las estudiantes, las profesoras administrativas han estado exigiendo que ya la UNAM sea, como debe de ser, un espacio seguro para todos, en que ya no se acepte la menor violencia, ni acoso, ni discriminación. ¿Tienes tú sugerencias, propuestas? ¿Has trabajado directamente con nosotros aquí en la UNAM? ¿Cómo hacer un espacio universitario seguro en este sentido? Mira, nosotros hemos tenido coordinación, valga la redundancia, con la coordinación de género. De género, Tamara Martínez. Con Tamara. Hemos estado también muy cercanas al programa de género, sí, con género, Marisa, que estuvo aquí también, Marisa, aquí en el programa. Estamos planteando, o sea, me parece que el esfuerzo que se está haciendo dentro de la universidad es un esfuerzo que obviamente necesita más rápido. Hay una demanda justa porque aquí y ahora en la universidad sea un ejemplo no solo de que sea un lugar libre de violencia, donde no haya acoso, no haya hostigamiento, donde cuando hay el mecanismo funcione y le traiga justicia a las mujeres, pero también donde el tema de la perspectiva de género esté transversalizado en todos los contenidos, en todas las facultades. Nosotros trabajamos con los diferentes mecanismos de la universidad y pues sabemos de los esfuerzos que siempre pues se necesitan más y todas siempre, y yo lo veo porque la gente también me dice, el instituto debería de hacer más y más rápido, sí, lo entendemos, pero el tema es trabajar, sembrar, estar ahí y en eso estamos. Muy bien, Mandarín, pues nos queda un minutito. ¿Algún último mensaje a las mujeres jóvenes de la UNAM que siguen aquí a su canal? Bueno, a toda la comunidad, pero a las mujeres en particular. Bueno, reconocer la lucha de las jóvenes y de las mujeres de la universidad, tanto de las estudiantes, de las maestras, de las trabajadoras, decir que este tiene que ser un espacio ejemplar, es la Universidad Nacional. Nosotras trabajamos de la mano con las diferentes facultades, estamos con una gran expectativa que se vuelva un espacio ejemplar, no solo en la UNAM, sino todas las universidades, porque lo que queremos es transformar a México. Y la transformación tiene que darse en la academia y tiene que darse en estos espacios donde hay tiempo y espacio para aprender y para crecer. Pues muchísimas gracias, querida Nadine. Un gusto, John, querido. Estar aquí con nosotros, aquí en TV UNAM, y gracias a ustedes de nuestro amable público por seguir cada domingo a estos diálogos por la democracia aquí en TV UNAM, y te esperamos de nuevo en 8 días, con mucho gusto.